El presidente municipal ordenó demoler la iglesia católica porque odiaba a la Virgen. Relato de fe. Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Aquella mañana, antes de que el sol terminara de teñir de púrpura las cúpulas de San Miguel de los Olivos, un estruendo de trompetas metálicas quebró el alba. Las sirenas del ayuntamiento anunciaban que algo terrible estaba por ocurrir. El presidente municipal, don Ramiro Quintero, apareció en el balcón principal con la banda tricolor cruzándole el pecho como una herida y un gesto de victoria apretándole las comisuras. Alzó el brazo derecho y, con voz seca, proclamó ante la multitud aún somnolienta su decreto: en nombre del progreso y la verdadera cultura, ordeno la demolición de la antigua iglesia y la retirada de toda imagen de esa Virgen que, a mis ojos, no es sino superstición y atraso. Hubo un silencio tan profundo que el canto de un gallo, lejano, sonó como un disparo. Algunos fieles se santiguaron, otros se quedaron de piedra, incapaces de procesar aquella blasfemia. Cuando el tañido de las campanas, que no paraban de sonar, como si intentaran ahogar la orden con su repique desesperado, alcanzó su clímax, cientos de miradas se cruzaron para entender si aquello era un mal sueño o la señal de un largo martirio que apenas comenzaba. Los periódicos, que esa misma tarde llevarían la noticia a cada rincón del estado, lo llamaron el decreto blasfemo. A simple vista, era un trámite, un papel oficial con sellos y rúbricas que autorizaba la demolición de un edificio obsoleto para construir, en su lugar, un estacionamiento municipal y nuevos locales comerciales. Pero bajo esa redacción expeditiva latía la auténtica motivación: el viejo resentimiento de Ramiro contra la Virgen de Guadalupe, icono que su madre veneraba con fervor y que él culpaba, en secreto, de las penurias económicas que habían marcado su niñez. Convertido ahora en la autoridad máxima del pueblo, veía la cancha abierta para ajustar cuentas con aquel símbolo de fe que tanto había detestado. Esa misma tarde, un ejército de burócratas armados con carpetas y protocolos entró al templo para verificar el inventario. Medían columnas, anotaban marcas en los muros, catalogaban santos y confesionarios como si fuesen muebles a subastar. La penumbra del interior, perfumada de incienso y cera consumida, era rasgada por los destellos de sus linternas y el chasquido de las cámaras fotográficas. Aunque los funcionarios hablaban en voz baja, las palabras demolición, desalojo, inútil, caían sobre los feligreses reunidos en un rosario espontáneo como puñados de sal en una herida abierta. Doña Carmela, la campanera, de manos nudosas que llevaba más de 40 años, subiendo los 70 escalones de la torre, se abrazó al bronce frío de la campana mayor cuando escuchó que planeaban fundirla para vender el metal. Lágrimas silenciosas, nacidas de una mezcla de rabia y oración, surcaron las arrugas de su rostro. En su corazón, la campana no era un objeto, era el eco de cada bautizo, cada boda, cada funeral del pueblo. Era la voz de Dios llamando otra vez a sus hijos. Pensar en verla convertida en lingotes la hizo sentir como si arrancaran de cuajo la memoria misma de la comunidad. Al caer la noche, las calles se iluminaron con velas, decenas de familias colocaron cirios frente a sus puertas, y se dirigieron en procesión al atrio, entonando el Ave María entrecortado por sollozos. Frente a ellos, las vibrantes luces rojas de las máquinas excavadoras, alineadas como bestias dormidas, proyectaban sombras de dientes y garras sobre la fachada centenaria. Allí, bajo el dintel donde se leía Casa de la Madre de Dios, 1783, dos realidades irreconciliables se miraban a los ojos, la fe del pueblo y la soberbia del poder. Mientras tanto, en el Palacio Municipal, Ramiro limpiaba con un paño el marco dorado donde acababa de colocar su decreto, orgulloso de haber firmado lo que él consideraba el inicio de una nueva era. No podía prever que aquella firma activaría fuerzas que escapaban al cemento, a la política y hasta a la lógica, la pasión de un pueblo que, más allá del miedo, estaba dispuesto a defender lo sagrado con la única arma que nunca se oxida,
ni se doblega frente a la tiranía, la fe que hace temblar montañas. Nadie habría imaginado que bajo el traje impecable y la sonrisa calculada de Ramiro Quintero se ocultara una infancia tan marcada por la amargura. 3 décadas atrás, en la casita de adobe que habitaba con su madre Consuelo y su padre Jacinto, la pobreza se sentía como un silbido helado que se filtraba por los tablones rotos del piso. Jacinto, cargador de caña y bebedor empedernido, volvía de la faena con la furia prendida a los párpados. Cualquier pretexto era suficiente para desatar golpes e insultos. La única defensa de Consuelo era prender una vela ante la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía la cocina. Con los nudillos sangrando, rezaba el rosario y murmuraba: «Protege a mi hijo, Madre Santísima». A Ramiro, escondido tras un tabique, aquellas oraciones le parecían inútiles. La Virgen no evitaba los estallidos de botellas ni los moretones que, al amanecer, él mismo ayudaba a cubrir con pomadas baratas. Una noche de 1995, Jacinto regresó más ebrio que nunca. Traía la camisa empapada en aguardiente y los ojos de un rojo maligno que infundía terror. Consuelo, temiendo el estallido, encendió su vela de vigilia y se abrazó a la figura mariana. Jacinto gritó que aquella muñequita de yeso le robaba el pan porque Consuelo gastaba sus pocos pesos en veladoras y flores. Horas más tarde, con la llama de la vela consumida, Ramiro se despertó sobresaltado por un estruendo. Su padre había arrojado la Virgen contra la pared. El golpe partió la estatuilla y la quebró en dos. Consuelo cayó de rodillas, llorando sobre los pedazos, y Jacinto salió tambaleante, dejando atrás un silencio que oprimía los pulmones. Aquel amanecer, mientras barría los restos de yeso y pétalos secos, Ramiro juró que nunca más dependería de figuras sagradas para encontrar justicia. Prometió que un día haría pagar a la Virgen el precio de aquella noche sin protección. La herida se profundizó la mañana en que Consuelo murió. Sucedió en vísperas de Navidad. El viejo Jacinto, febril de delirium tremens, arrojó una lámpara de petróleo y prendió fuego a la choza. Consuelo quedó atrapada entre las llamas y, antes de exhalar su último aliento, alcanzó a gritar el nombre de la Virgen. Ramiro, tiznado de humo, presenció la escena impotente. Las autoridades locales atribuyeron la tragedia a un accidente doméstico, pero el niño guardó en su corazón un relato distinto. Si la Virgen existía, pensaba, había decidido ignorar los ruegos de su madre. Desde entonces, cada imagen guadalupana que encontraba en las calles le resultaba un recordatorio cruel de aquel incendio. Años más tarde, cuando llegó a la universidad becado por su brillantez académica, se afilió a círculos de pensamiento secular que nutrían su resentimiento. Allí aprendió el discurso que luego predicaría con tono de supuesta modernidad, que la religión era un lastre y que los pueblos solo prosperan al demoler sus templos. Pero fue la política la que le otorgó la herramienta para convertir ese rencor en decreto. Al regresar a San Miguel de los Olivos, el joven abogado Quintero supo que el ayuntamiento estaba paralizado por deudas. Se presentó como salvador. Diseñó un plan de reingeniería urbana que incluía la venta de terrenos municipales y la creación de un moderno centro comercial. La pieza clave de su proyecto era el solar donde se erigía la iglesia centenaria, pues ocupaba la esquina más valiosa de la plaza. Con un discurso de progreso adornado de cifras, prometió empleos, turismo y un futuro brillante. Su popularidad creció. Las señoras de sociedad lo invitaban a desayunos. Los hombres de negocios lo llamaban visionario. Nadie reparó en que, bajo el barniz de eficiencia, latía una venganza personal. Mientras tanto, las semillas del pasado germinaban en forma de pesadillas. Cada vez que Ramiro firmaba un contrato o pronunciaba una arenga, imaginaba el rostro carbonizado de su madre y la cara rota de la Virgen esparcida en el suelo. Despertaba sudando, oyendo en su cabeza el chasquido de las llamas, y la rabia lo impulsaba a acelerar el proyecto para acallar esas voces. Sus colaboradores notaban la prisa enfermiza con la que exigía permisos y licitaciones, pero lo atribuían a su pasión. Solo una persona se negó a creer su careta, la periodista Marta Salgado, hija del antiguo sacristán.
Marta recordó que Ramiro había perdido a su madre en circunstancias confusas y empezó a investigar. A los pocos días, encontró un testigo, olvidado, don Melitón, un albañil que trabajó en la reconstrucción de la casa después del incendio. Entre sus labios resecos, aún ardía la escena de Consuelo clamando, «Guadalupe, guárdame», antes de desaparecer entre las brasas. Marta publicó un artículo titulado «El alcalde y su fantasma», la tragedia que marcó a Quintero. El texto relataba la infancia de Ramiro con un detalle que estremeció al pueblo. Muchos lloraron al imaginar al pequeño Quintero cubriendo con mantas las heridas de su madre. Sin embargo, el impacto fue ambiguo. Algunos pueblosanos sintieron compasión y pensaron que la demolición era una catarsis necesaria para un hombre atormentado. Otros, sobre todo las abuelas del Rosario, lo interpretaron como prueba de que el alcalde había sellado un pacto de odio contra la Virgen. La plaza se dividió entre quienes veían en él un niño herido convertido en líder y quienes lo temían como un blasfemo guiado por demonios interiores. Ramiro, al leer el artículo, se encerró en su despacho con los puños crispados. Mandó llamar a su secretario y ordenó acelerar la llegada de las excavadoras antes de que la oposición creciera. En su mente se entrelazaban dos voces, la de su madre pidiendo protección y la suya, adulta, exigiendo venganza. Esa mezcla de dolor y orgullo lo llevó esa noche a colocar sobre su escritorio una urna de cristal con los fragmentos de la Virgen rota que había recogido del suelo siendo niño. Cada pedazo, grises, de bordes afilados, le recordaba que el amor, cuando no encuentra consuelo, puede torcerse en odio desmedido. Con ese tótem de rencor iluminado por la lámpara de su oficina, firmó la versión final del decreto de demolición, ignorando que, al intentar sepultar su trauma, estaba despertando la fe dormida de todo un pueblo. Así quedaron expuestas las raíces de su odio. No era únicamente un acto de arrogancia política, sino el eco desgarrado de una infancia consumida por el fuego y el abandono. Y esa herida, infectada por años de resentimiento, estaba a punto de enfrentarse con la fuerza más antigua y lenta del universo, la oración colectiva de quienes creen que, tras cada ruina, la gracia puede abrirse paso como una flor obstinada. Entre las grietas del cemento, la campana mayor de San Miguel de los Olivos, a la que todos llamaban la madrina porque había sonado en cada bautizo desde tiempos de la Revolución, se convirtió en el corazón palpitante de una resistencia que nadie había planeado, pero que todos parecían anhelar en secreto. Todo comenzó la madrugada siguiente a la publicación del decreto definitivo. Doña Carmela, incapaz de conciliar el sueño, subió los 72 escalones de la torre para rezar un rosario mirando la primera luz. Allí la encontró Efraín, el joven catequista de ojos eléctricos, que venía impulsado por la misma inquietud. Al oír el relato de la vieja campanera, que la campana estaba condenada a fundirse, Efraín sintió la sangre hervirle en las venas, se arrodilló y, entre lágrimas, juró que aquella campana no saldría de la torre mientras él pudiera alzar un dedo. La noticia se propagó como viento sobre rastrojo seco. Al mediodía, campesinos que solo bajaban al pueblo los domingos dejaron sus aperos y se presentaron con machetes envainados, no para pelear sino para mostrar determinación. Las mujeres de la Legión de María tomaron el atrio con mesitas plegables para organizar turnos de oración y colectar firmas contra la demolición. Las primeras hojas, escritas con letra temblorosa sobre cuadernos de escuela, pronto se convirtieron en pliegos bordados con los nombres de cientos de familias, algunos rubricados con cruces porque los firmantes no sabían escribir, pero querían estampar su alma en la causa. Bajo el dintel de la iglesia, frente al retablo dorado, un anciano excristero colocó su sombrero en el suelo y juró que, si en su juventud había desafiado al gobierno federal, ahora no temería desafiar a un alcalde. Cada día, al amanecer y al anochecer, la madrina repicaba 3 veces. El sonido se propagaba valle abajo y regresaba como eco desde los cerros, marcando los turnos de una vigilia ininterrumpida. Los que trabajaban el turno diurno en la fábrica de conservas rezaban el rosario en silencio con los ojos fijos en la línea de producción.
Los que tomaban el turno nocturno llevaban escapularios escondidos bajo el overol y hacían guardia horas antes de entrar al taller. A las puertas del templo, la escena parecía un lento desfile de generaciones entrelazadas, niños con gorras de béisbol llevando garrafones de agua para los vigilantes, abuelas que tejían estandartes con la imagen guadalupana mientras contaban historias de apariciones, adolescentes que, con teléfonos en mano, transmitían en vivo cada detalle de la resistencia, cientos, miles de vistas, hasta que los noticieros nacionales empezaron a hacerse eco y bautizaron el movimiento como la rebelión del campanario. Ramiro Quintero, desde su despacho, subestimó al principio aquella marejada. Son rezanderas y viejos sentimentales, dijo al jefe de policía. Ordenó que los patrulleros hicieran rondas disuasivas, creyendo que bastaría exhibir la fuerza para evaporar el fervor. Cuando las primeras unidades llegaron de madrugada, encontraron hileras de velas encendidas y, tras ellas, rostros serenos, ancianas aferradas al rosario, estudiantes con pancartas que decían la fe no se expropia y campesinos con la camisa aún cubierta de tierra. Ante aquella muralla de luces titilantes, los uniformados bajaron el tono instintivamente. Nadie quería ser el primero en empujar a una abuela. Fue entonces cuando sonó la madrina con un vigor que hizo vibrar las ventanillas de las patrullas. El bronce lanzaba un clamor metálico capaz de atravesar la médula, tañido largo, profundo, como un latido gigante que se sincronizaba con el pulso de cada persona en la plaza. Los oficiales se miraron unos a otros, inseguros, y el capitán decidió retirar las unidades de manera estratégica para evitar videos que pudieran incendiar las redes. Al día siguiente, el gobierno municipal clausuró el atrio con vallas metálicas, pero al anochecer alguien, nadie supo nunca quién, dejó sobre cada valla una rosa roja y un cirio encendido. A primera hora, la imagen se volvió viral, cientos de rosas destellando contra el acero gris, símbolo poético de un pueblo que no planeaba la violencia pero tampoco la rendición. La escena llegó al escritorio del obispo diocesano, quien, hasta entonces, había guardado prudente silencio. Viendo el fervor retransmitido en cada rincón del país, el prelado decidió viajar al pueblo con todo su séquito. Llegó un viernes, justo cuando las excavadoras empezaban a cercar las calles adyacentes. Bajo un sol de plomo, el obispo se arrodilló sobre el pavimento y besó la tierra frente a la iglesia, gesto que electrizó a la multitud. Luego, alzando su báculo, proclamó un acto de consagración del templo a la Virgen Santísima y al derecho inalienable de los fieles a su patrimonio espiritual. Su voz retumbó en los altavoces improvisados y cruzó la plaza como un trueno sagrado que puso a temblar a los asesores de Quintero. Esa misma tarde, los gremios de albañiles, carpinteros y herreros anunciaron un paro si la iglesia caía. El sindicato de transportistas se ofreció a bloquear carreteras. Los artesanos suspendieron la próxima feria local. Las amas de casa dejaron de comprar en los nuevos locales del municipio. El boicot económico germinó con tal rapidez que, en cuestión de días, Ramiro vio como los inversionistas del centro comercial comenzaban a flaquear. Una llamada del consorcio constructor: revise este problema de relaciones públicas o retiramos el capital, lo dejó con el puño crispado sobre la mesa. El alcalde respondió endureciendo el discurso y acusó a la iglesia de obstaculizar el progreso y calificó a los rebeldes de fanáticos medievales. Pero ya era tarde para retórica, la chispa había prendido en la pólvora del corazón popular. Las noches se volvieron un tapiz de cantos y rezos que reverberaban en todo el valle. Al filo de la medianoche, cuando el silencio invitaba al miedo, la madrina volvía a tocar, y cada toque subía hacia las estrellas como un manifiesto de persistencia. Fue entonces cuando ocurrió el primer signo que muchos llamaron milagro. Una tormenta súbita descargó sobre la plaza, pero la lluvia se detuvo al llegar al atrio. Las gotas parecían desviarse, como si una cúpula invisible protegiera a los fieles. Los testigos aseguraron que las velas no se apagaron y que el bronce de la campana brilló con un fulgor inusual, casi irreal. Las redes sociales estallaron. ¿Un paraguas divino?, decían unos.
Simple física, replicaban otros. Pero las imágenes eran incontestables, cientos de velas intactas bajo un cielo que se desplomaba a escasos metros, y así, entre tañidos, oraciones y señales que cada quien interpretaba a su modo, la rebelión del campanario se consolidó como un levantamiento pacífico pero inamovible. No había líder único, sino un coro de voluntades entrelazadas por la misma melodía de bronce. Era la fe hecha muralla invisible, la certeza de que, cuando un pueblo se une para defender lo sagrado, las excavadoras se vuelven insectos de hierro impotentes frente a la roca viva de la esperanza. Mientras Ramiro afilaba sus estrategias legales, el campanario seguía en pie, tocando cada hora como un latido terco que recordaba al mundo, y al propio alcalde que la batalla apenas comenzaba. La madrugada del lunes amaneció sin pájaros. Hasta ellos parecían advertir la tormenta que se cernía sobre San Miguel de los Olivos. A las 6 en punto, retumbaron motores diésel en la avenida principal, un convoy de 3 excavadoras, 2 retrocargadoras y media docena de camiones con escombros en la carrocería avanzaba como una columna de acero y humo. Los fieles, que velaban desde la noche anterior, formaron una cadena humana frente al atrio. Sus manos temblaban, pero sus pies estaban anclados en el suelo como raíces viejas. Entre ellos se alzaba la voz firme de doña Carmela, tañendo una campanilla de mano con cada paso de los vehículos, marcando el compás de un rosario interminable: Santa María, Madre de Dios. Cada Ave María caía sobre el pavimento como llovizna de pólvora fina, dispuesta a encenderse ante la menor chispa. El jefe de policía descendió de su patrulla y, megáfono en mano, leyó la orden de desalojo. Por disposición del Ayuntamiento, se libera la vía pública para dar inicio a las obras. El eco metálico de su voz chocó contra las piedras del templo y volvió en un murmullo que sonaba a burla. En el balcón municipal, Ramiro Quintero observaba con los puños a la espalda. Su silueta recortada contra el vidrio parecía la sombra de un juez implacable. A cada latido, sentía como la urna con los fragmentos de yeso, la vieja Virgen rota, vibraba en su escritorio, recordándole que ningún paso atrás era posible. Cuando la primera excavadora giró su brazo hidráulico hacia el muro lateral del templo, un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. El operador, un hombre joven con casco amarillo y mirada nerviosa, dudó un segundo. Al otro lado del parabrisas, una anciana de rodillas sostenía un cirio cuya llama, sorprendentemente, no se movía con el viento. El supervisor gritó: «Proceda». El cubo de la excavadora descendió y, en el instante en que el acero tocó la piedra, se apagaron todas las luminarias del pueblo, las farolas, los semáforos, las oficinas. Todo quedó sumido en una oscuridad irreal, como si alguien hubiera arrancado de golpe el telón de la realidad cotidiana. Hubo un grito colectivo, un estremecimiento que recorrió la multitud desde la coronilla hasta los talones. El motor de la excavadora se detuvo, su bocina lanzó un quejido y murió. De las cavidades de los altavoces municipales surgió un chasquido eléctrico, luego nada, solo la campana mayor. La madrina permaneció viva, lanzando un tañido grave que, en la quietud repentina, sonaba al latido de un corazón gigantesco atrapado bajo la piel del pueblo. Y entonces apareció la luz, primero, un resplandor azul tenue que nacía sobre la cúpula, como si el cielo se abriera con un relámpago que no terminaba de estallar. Después, un fulgor suave que delineó la figura de la Virgen en el vitral frontal, encendida desde adentro como un farol de peregrino. El operador saltó de la cabina, cayó de rodillas y se persignó con manos temblorosas. Muchos escépticos dirían más tarde que aquel apagón fue producto de un transformador sobrecargado, que el destello azul era apenas un arco eléctrico, pero en ese instante nadie lo razonó. Los celulares, milagrosamente con batería, capturaron la escena, máquinas paralizadas, fieles de pie bajo la penumbra, la silueta luminosa de la Virgen sobre el vidrio. En cuestión de minutos, los videos inundaron redes con la etiqueta «La Virgen resiste», y el debate se extendió a todo el país. ¿Fallo técnico o intervención divina? Ramiro, desde su oficina, golpeó el vidrio con frustración.
ordenó a su secretario llamar a la compañía eléctrica, exigió generadores de emergencia, refuerzos policiales, incluso amenazó con declarar zona de seguridad el perímetro para desalojar a los manifestantes. Pero la electricidad no regresó durante horas, y cada minuto que pasaba la plaza se convertía en un santuario vivo. Familias llegaban con termos de café, músicos improvisaban guitarras para entonar la guadalupana, y la campana seguía, marcando el tiempo con toques pausados, como si midiera la paciencia de aquellos corazones. Al filo del mediodía, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes y se posó sobre el brazo oxidado de la excavadora, haciendo brillar el acero como una advertencia. El obispo, rodeado de periodistas, levantó la voz. Cuando el poder se enfrenta a la fe, la historia demuestra que solo uno prevalece, y no es el que empuña el hierro. Sus palabras, retransmitidas en directo, llegaron a los despachos de gobernadores, a estudios de televisión y a los chats privados de inversionistas que empezaban a temer por la reputación de su proyecto. Mientras tanto, los ingenieros municipales trataban de explicar por qué los generadores no arrancaban. Cada fusible reemplazado se fundía al instante, como si un cortocircuito invisible recorriera el cableado. Uno de ellos, incrédulo, aseguró haber sentido un olor a rosas antes de que saltara la última chispa. Nadie quiso reportarlo por escrito, pero más tarde correría la voz de que, en la cabina de la excavadora, apareció una rosa fresca sobre el asiento del conductor. Al caer la tarde, las autoridades admitieron la imposibilidad de continuar las obras por causas técnicas. El convoy de máquinas retrocedió, dejando surcos en el asfalto como huellas de una fiera herida. El pueblo, exhausto y con los ojos húmedos de emoción, no celebró con vítores, lo hizo con silencio reverente, como quien acaba de presenciar un misterio demasiado grande para vestirlo de gritos. En la torre, doña Carmela tocó la madrina. Una última vez, el tañido resonó cristalino, limpio, como un campanazo de victoria contenida. Aquella noche, los periódicos titularon: "El apagón de la Virgencita detiene la demolición". Para la mayoría eran palabras pintorescas. Para los habitantes de San Miguel de los Olivos, era la confirmación de que la batalla espiritual se había asomado al plano material, y mientras Ramiro Quintero mascullaba rabia entre las sombras de su despacho, el pueblo entendía que la fe podía, al menos por un día, doblar los hierros de la maquinaria más temible. Pero todos sabían, en el fondo de su júbilo, que la guerra por el alma del templo estaba lejos de terminar. El alcalde herido volvería, y la prueba definitiva de su resistencia apenas se había anunciado con el estruendo apagado de aquella primera dentellada sobre la piedra sagrada. Antes de continuar con el video, sumérgete en el relato completo de la Biblia con claridad, simplicidad y encanto en una única lectura. Con nuestro curso, Estudio Cronológico de la Biblia, descubrirás cada historia en su orden real, entendiendo cómo se conectan los personajes, los hechos y las promesas de Dios. Aprende desde Génesis hasta Apocalipsis, de forma fácil, profunda y a tu propio ritmo. No dejes pasar esta oportunidad de fortalecer tu fe y comprender la palabra como nunca antes. Escanea el QR code que ves en pantalla o haz clic en el enlace fijado en el primer comentario y comienza hoy mismo este hermoso viaje espiritual. Te esperamos. La noche que siguió al gran apagón parecía haber quedado suspendida en un silencio expectante, como si el aire mismo contuviera la respiración. El campanario, negro contra un cielo sin estrellas, vigilaba la plaza iluminada solo por velas, antorchas improvisadas y teléfonos celulares alzados como luciérnagas tecnológicas. A las 12 en punto, cuando el reloj municipal marcó la medianoche, el ambiente cambió sin previo aviso. Un aroma súbito de rosas frescas se deslizó entre la gente, tan intenso que varios se miraron extrañados, buscando ramos inexistentes. Fue entonces cuando la penumbra se hendió con un resplandor suave, azulado, que emanaba del interior del templo. Los más cercanos a la puerta, entre ellos el joven catequista Efraín, empujaron las hojas de madera con cuidado reverente. Al cruzar el umbral, se encontraron con un espectáculo que quebró toda lógica. Allí, en el centro de la nave,
sobre un montículo de polvo y piedras desprendidas del primer golpe de la excavadora, se alzaba intacta la pequeña efigie de la Virgen de Guadalupe que solía presidir un altar lateral. La estatua, menos de 1 metro de altura, de yeso corriente, irradiaba una luminiscencia suave, como si contuviera una brasa interior. No había cables, lámparas ni fuentes de energía cercanas, solo la figura mariana, erguida y serena, envuelta en una aura que parecía latir al ritmo de un corazón inmaterial. Efraín retrocedió un paso, atónito. Susurró un Ave María que se le trabó en la garganta. Las cámaras de los celulares comenzaron a grabar entre sollozos y exclamaciones. Una anciana tocó la base de la estatua con los dedos y aseguró sentirla tibia, como piel viva. Al instante, el resplandor azul se intensificó y varias velas que habían quedado sin encender, abandonadas encima de un banco, prendieron solas, soltando pequeñas chispas doradas que se consumieron en segundos. El espectáculo duró apenas un parpadeo, pero quedó capturado en decenas de videos que, en cuestión de minutos, se propagaron por redes con el hashtag Milagro de Medianoche. El impacto mediático fue inmediato. Televisoras nacionales enviaron unidades móviles que iluminaron la plaza con reflectores blancos, dando al escenario un aire de set cinematográfico. Reporteros con el ceño fruncido ensayaban teorías. Puede tratarse de un fenómeno de bioluminiscencia residual, murmuró un comentarista. Tal vez un reflejo de las luces de las cámaras, ensayó otro. Pero las imágenes no dejaban margen a explicaciones fáciles. La estatua brillaba desde dentro, y el fulgor persistía aun cuando las luces externas se apagaban para demostrarlo. Un científico local, el profesor Adolfo Mena, experto en química de materiales, pidió permiso para inspeccionar la pieza. Al aproximarse con su pirómetro portátil, constató que la superficie del yeso registraba 37 grados centígrados, temperatura de cuerpo humano, dijo con voz hueca. Mientras tanto, en el Palacio Municipal, Ramiro Quintero rehusaba encender la televisión. Cada nuevo video que le enseñaban sus asesores le perforaba la seguridad con la misma ferocidad que el fuego había velado su infancia. Ordenó requisar el templo y confiscar la estatua para análisis periciales, alegando que algún químico incendiario podía estar causando el efecto luminoso. Pero el jefe de policía, que había presenciado el apagón y era ahora testigo del extraño fenómeno, dudó: si entramos a sacar la imagen por la fuerza, señor, esto se va a incendiar de verdad. Pero en las noticias, y señaló la pantalla donde la palabra milagro rebotaba sin cesar. El obispo, por su parte, aprovechó el momento de confusión para convocar una misa nocturna. El altar improvisado se montó en el atrio. La estatua permaneció dentro del templo, visible a través de las puertas abiertas. Miles de fieles confluyeron, algunos llegados de pueblos vecinos. Otros viajaban desde la capital en autobuses que avanzaban como peregrinaciones de faros sobre la autopista. Todos querían presenciar el prodigio. Conforme el obispo entonaba el Gloria, una llovizna finísima comenzó a caer, pero nuevamente las velas no se apagaron. Al contacto con la lluvia, el aire se impregnó de un frescor dulce, como jardines florecidos tras tormenta. Quienes levantaron la mirada juraron ver destellos esmeralda en cada gota, como si el agua refractara luces inexistentes. Los escépticos pronto intentaron desmontar lo ocurrido. Un conocido de Búnker de Milagros publicó un hilo explicando que los aceites esenciales de rosas, mezclados con ciertos minerales del yeso, podían generar luminiscencia en presencia de humedad. Sin embargo, la versión se derrumbó cuando, al amanecer, la estatua fue sometida a un escaneo con espectrómetro portátil facilitado por una universidad. No había rastros de químicos exógenos, ni fósforo, ni boro, ni compuestos fluorescentes. El informe, filtrado a la prensa, solo alimentó la fascinación colectiva. En paralelo, la rosa encontrada dentro de la cabina de la excavadora, aún fresca, sin una brizna de polvo, fue trasladada a un laboratorio local. El botánico encargado del análisis declaró que el capullo pertenecía a una variedad silvestre extinta en la región desde hacía 60 años. La coincidencia avivó la narrativa de que el manto de la morenita estaba extendiendo signos discretos, casi poéticos,
para recordar su presencia. Con cada hora que pasaba, la presión social se volcaba sobre el alcalde. Las cadenas nacionales discutían si era moralmente legítimo seguir adelante con la demolición de un lugar donde la divinidad parecía manifestarse. Columnistas de todas las tendencias pedían al gobernador del estado intervenir. Una plataforma digital alcanzó 500.000 firmas exigiendo la protección del templo como patrimonio cultural inmaterial. La distribuidora que financiaría el centro comercial anunció la suspensión de su inversión mientras no se esclarezcan los hechos, y la bolsa reportó una caída en las acciones del consorcio constructor vinculado al proyecto. Ramiro, sintiéndose acorralado, convocó a sus viejos aliados del cabildo, pero muchos, temerosos de perder capital político, dieron media vuelta y declinaron asistir. El alcalde comprendió, entonces, que su cruzada personal había mutado en una crisis de estado. Aquella noche, solo en su despacho, se quedó mirando los fragmentos de la Virgen rota tras el cristal. Por primera vez, el eco de sus recuerdos no supo ganarle al estruendo de la fe ajena. En la calle, miles de personas aún rezaban cuando el reloj marcó las 2. Le pareció escuchar, allá abajo, un susurro incesante que se alzaba como río de voces: «Madre, no nos dejes». Y por un instante, brevísimo pero punzante, sintió el vértigo de una pregunta que había tratado de sofocar toda su vida. ¿Y si ella sí escuchaba? Así terminó la noche del milagro de medianoche, con el pueblo arrodillado en gratitud, la estatua resplandeciente como lámpara viva y el hombre que quiso arrasar la casa de Dios enfrentado al espejo quebrado de su propio pasado. El alba siguiente traería nuevas batallas, pero la fe había ganado un territorio sutil e irrebatible, el del asombro, porque, desde el primer destello en la penumbra, incluso los más incrédulos tuvieron que admitir, al menos para sí mismos, que hay preguntas que ninguna excavadora puede enterrar, y que, cuando las responde el misterio, retumban dentro del pecho como campanas que no cesan nunca de llamar. El amanecer encontró a Ramiro Quintero solo, sentado en la penumbra de su despacho, rodeado por ventanas que reflejaban un cielo grisáceo, como si el día mismo dudara de nacer. El alcalde había pasado la noche en vela, escuchando desde lejos los cantos que no cesaban en la plaza y el repique obstinado de la madrina, que parecía martillarle el pecho. Cada campanada retumbaba dentro de la urna donde guardaba los fragmentos de aquella vieja estatua rota de la Virgen, los mismos trozos que, décadas atrás, habían marcado su paso de niño dolido a hombre resentido. Ahora, sin embargo, aquellos pedazos comenzaban a pesarle como un costal de piedras calientes sobre la conciencia. Cuando por fin se levantó, lo hizo con un gesto mecánico, como un soldado llamado al frente. Caminó hasta el balcón del ayuntamiento y encontró la plaza cubierta de fieles arrodillados bajo mantas improvisadas. Muchos seguían rezando el rosario con la mirada fija en el atrio. Entre ellos, Ramiro reconoció a doña Carmela, sosteniendo un cirio casi consumido, y a Efraín, que, agotado pero firme, guiaba las oraciones. Aquel cuadro, miles de personas sujetas por un lazo invisible de fe, despertó en Ramiro algo que se parecía al miedo, pero era más profundo: vergüenza. Un golpe seco en la puerta lo sacó de su ensimismamiento. Era su secretario, tembloroso. «Señor presidente, el gobernador solicita una sesión extraordinaria. Las noticias del milagro han escalado a nivel federal y...». Ramiro no dejó que terminara. Le ordenó preparar un discurso para las cámaras, uno que desmontara supersticiones y reafirmara la autoridad municipal. Sin embargo, mientras dictaba frases frías sobre modernización, su voz comenzó a quebrarse. La imagen de su madre, Consuelo, envuelta por llamas y rezando a la Virgen que él tanto detestaba, volvió a surgir con una claridad que lo hizo vacilar. El recuerdo era tan vívido que sintió olor a humo y a piel chamuscada. Por un segundo, creyó oír la voz de ella entre los ecos de la plaza: «Perdónalo, madre mía». Decidido a sacudirse aquella alucinación, salió a pie, rumbo al templo, escoltado por 2 policías que abrían paso entre la multitud. Cuando llegó al atrio, un murmullo corrió por la gente. Algunos se apartaron con recelo,
Otros extendieron la mano como queriendo tocar al hombre que, pese a todo, seguía siendo su autoridad. El obispo, de pie junto a la puerta, lo recibió con serenidad y le propuso entrar a rezar ante la imagen luminosa. Ramiro se negó, pero aceptó inspeccionar por propia cuenta lo que consideraba un truco de iluminación. Cruzó el umbral y, en cuanto sus ojos se habituaron a la penumbra, la vio. La estatua seguía incandescente, irradiando un fulgor tibio que convertía el polvo en partículas suspendidas de luz. De pronto, algo se removió en lo más hondo de su memoria y, la noche del incendio, cuando era niño, había jurado que aquel yeso roto significaba abandono. Ahora, ante este yeso intacto que brillaba sin explicación, sintió que la lógica de toda su vida se desmoronaba como arena entre los dedos. Se acercó despacio, casi con terror. Estiró la mano, una mano que había firmado decretos, contratos, amenazas y tocó la base de la Virgen. Al contacto, un calor suave, casi maternal, le recorrió los nervios hasta la nuca. Ramiro retrocedió bruscamente, con los ojos anegados. Nadie habló. El silencio era tan profundo que el eco de su respiración parecía el único sonido en la nave. Salió del templo tambaleante. A la puerta lo esperaba doña Carmela, que no había vuelto a soltar su campanilla. La anciana le ofreció un pequeño pañuelo bordado con rosas y le dijo: «Su madre me pidió que cuidara de usted cuando apenas caminaba. Hoy se lo devuelvo. Entienda, hijo, la Virgen nunca abandona, solo espera a que volvamos». Ramiro bajó la mirada hacia el pañuelo, donde reconoció, bordada con hilo morado, la inicial de Consuelo. Fue como si un cristal invisible se astillara por dentro. Sintió como algo, orgullo, culpa, furia se resquebrajaba en su pecho con un ruido sordo. Entonces, como si el universo decidiera subrayar aquel instante, la madrina retumbó con un tañido doble, diferente al habitual. Una bandada de palomas alzó el vuelo desde el techo del campanario y se arremolinó sobre la plaza, dibujando círculos blancos que contrastaban con el gris de la mañana. Ramiro se llevó la mano al corazón, el ritmo se le aceleró, pero no era taquicardia, era un vértigo de emociones encontradas que lo hacía sentir vulnerable por primera vez desde que asumió el poder. Entre la multitud, algunos sollozaron, comprendían que el hombre ante ellos ya no era el mismo que había dictado la demolición. Esa tarde se reunió el cabildo en sesión urgente. Ramiro, pálido, irrumpió sin protocolo. Antes de que sus regidores iniciaran los reproches, pidió la palabra. Con voz ronca, relató la historia que siempre había ocultado: la violencia de su padre, el incendio, la muerte de su madre, el juramento infantil de odiar a la Virgen. Narró cómo el resentimiento se enquistó en su carrera hasta convertirlo en un político temido. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Nadie se habría imaginado semejante confesión pública. Acto seguido, sacó del bolsillo el pañuelo bordado y lo colocó sobre la mesa, junto a los restos de la Virgen rota que había traído consigo en una cajita. Dijo: «Hoy entendí que mi lucha no es contra un templo de piedra, sino contra la piedra que llevo enterrada en el corazón, y esa, solo la fe puede romperla». Propuso suspender indefinidamente la demolición y declarar la iglesia monumento histórico protegido. El anuncio corrió por el pueblo más rápido que cualquier decreto. Cuando Ramiro salió del ayuntamiento, el campanario estalló en un repique jubiloso. Doña Carmela, con lágrimas brillando en los surcos de sus mejillas, lo esperó en la escalinata. Extendió la mano que aún sostenía la campanilla y, con un gesto lento, la colocó en la palma del alcalde. Ramiro la apretó contra su pecho. El metal del asa estaba frío, pero el sonido que emergió cuando la hizo tintinear fue el más cálido que había escuchado jamás. Aquella noche, por primera vez en muchos años, durmió sin pesadillas. Soñó con Consuelo, no entre llamas, sino bajo un cielo claro, sosteniendo una rosa viva. Al despertar, la urna con los fragmentos de yeso seguía en su escritorio, pero algo había cambiado. Ya no le parecían reliquias de rencor, sino recordatorios de que hasta lo quebrado puede encontrar sentido cuando la luz se filtra por las grietas, y comprendió que, al aceptar su propia fragilidad,
había dado el primer paso hacia la redención, una redención que el pueblo entero estaría dispuesto a compartir, porque, si un corazón endurecido podía ablandarse, quizá la piedra del templo, y la de cualquier alma herida podía renacer más fuerte y luminosa que nunca. La noticia corrió como un reguero de campanas, el decreto de demolición había sido derogado, y el templo de San Miguel de los Olivos sería, por resolución unánime del Cabildo, restaurado y consagrado como Santuario de la Reconciliación. Aquel domingo, cuando el sol empezó a escalonar sus primeros destellos sobre los tejados, la plaza se transformó en un océano de colores, pañuelos blancos ondeaban junto a estandartes guadalupanos, y entre las piedras del atrio brotaban macetas improvisadas con rosales recién sembrados, símbolo de la fragancia milagrosa que lo había cambiado todo. La misa de acción de gracias comenzó a las 10, pero desde la madrugada ya no cabía un alma bajo la bóveda, campesinos con sombreros de palma, obreros aún con la grasa de la fábrica en las manos, niños descalzos y turistas curiosos se apiñaban en naves y pasillos, hasta ocupar los escalones del campanario. Las cámaras de televisión retransmitían el evento a todo el país, y los drones sobrevolaban como golondrinas metálicas, capturando un mar de rostros iluminados por lágrimas que eran, a la vez, sal de memoria y rocío de esperanza. En el presbiterio, la pequeña estatua luminosa de la Virgen se alzaba sobre un pedestal de cristal, rodeada de lirios y velas que parpadeaban al unísono, como si respiraran junto a ella. El obispo levantó el cáliz y, antes de pronunciar la consagración, invitó al altar al hombre que había sido antagonista de toda esta historia. El murmullo fue un oleaje de asombro. Ramiro Quintero, sin la banda tricolor ni el discurso ensayado, subía los escalones con paso humilde, sosteniendo entre sus manos la urna de los fragmentos de yeso que lo habían atormentado durante años. Llevaba traje oscuro, pero sin corbata. La camisa abierta revelaba el pañuelo bordado con rosas que doña Carmela le había devuelto, ahora prendido sobre el corazón como si fuese un escudo de tela y misericordia. El obispo le cedió el micrófono. Ramiro miró al gentío, no como autoridad, sino como uno más de los hijos de ese pueblo, y habló con voz quebrada. «Les pido perdón», dijo, «por haber confundido mi dolor con progreso y mi resentimiento con modernidad. Hoy comprendo que la piedra que quise derribar era la que cubría la tumba de mi propia fe». Luego abrió la urna y, uno a uno, depositó los pedazos rotos de aquella antigua Virgen a los pies de la estatua resplandeciente. El contraste era elocuente, trozos grises, sin vida, frente al yeso que ardía con luz interior. Un silencio denso se apoderó de la nave. Incluso las cámaras dejaron de zumbar, como si la tecnología misma se rindiera ante el instante. Fue entonces cuando doña Carmela, desde la primera fila, agitó la campanilla de mano. El tintineo se elevó como chispa de fuego santo y, enseguida, la madrina respondió desde la torre con un campanazo grave, solemne, que se multiplicó en eco sobre los cerros. Con ese sonido, algo pareció encajar en las grietas del tiempo. Los fieles rompieron el silencio en un canto espontáneo de «Bendita sea tu pureza», y los pétalos de miles de rosas, repartidos por los niños de la catequesis, volaron, como lluvia carmesí sobre la multitud. Algunos testigos afirmarían después que, por un segundo, la estatua emanó un resplandor más vivo y que las luces del templo se intensificaron sin que nadie tocara los interruptores. En los meses siguientes, arquitectos y albañiles voluntarios trabajaron codo a codo para restaurar cada mural, cada cornisa, cada vitral dañado. El dinero fluyó no de bolsillos corporativos, sino de colectas anónimas, remesas de migrantes, rifas de ganado, conciertos benéficos en el kiosco de la plaza. Ramiro, ya sin cargo político, tras renunciar públicamente, encabezó los esfuerzos logísticos, coordinaba suministros, cargaba ladrillos, aprendía los nombres de todos y, con ellos, redescubría su propio nombre en labios que ahora lo pronunciaban con respeto genuino y no por temor o conveniencia. Un año después, el día de la nueva consagración, el templo lucía más espléndido que nunca. Donde la excavadora había dejado su cicatriz,
se alzaba un fresco que representaba la historia de aquel pueblo. En el centro, la Virgen de Guadalupe extendía su manto. A su derecha, una madre con un niño en brazos miraba al cielo. A la izquierda, un hombre levantaba una piedra rota que se transformaba en ladrillo luminoso. Bajo la escena, una inscripción decía: donde abundó el odio, sobreabundó la gracia. La ceremonia culminó con un gesto que quedó grabado en la memoria colectiva el obispo llamó a Ramiro y, ante todos, le devolvió uno de los fragmentos de la Virgen rota, ahora incrustado en un relicario de plata. Para que recuerdes, le dijo que las grietas del pasado son puertas si las entregamos al amor. Ramiro lo besó con lágrimas y lo elevó, no como trofeo, sino como promesa de custodiar un corazón nuevo. Aquella noche, mientras las campanas tejían un manto sonoro sobre el valle, San Miguel de los Olivos comprendió que el verdadero milagro no había sido la luz que brotó del yeso, ni la rosa imposible en la cabina de acero. El milagro era, y sería siempre, el renacer de un alma capaz de transformar piedras de rencor en cimientos de esperanza. Porque, cuando la fe se vuelve acción y el perdón se convierte en arquitectura, cada piedra viva se levanta, y la casa de Dios ya no es solo un edificio antiguo, es la comunidad misma, reconstruida desde los escombros del miedo hasta la altura imbatible de la misericordia. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.